Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Deseo yo, dame a Cristo. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Al momento de morir, al momento de morir, y al momento de morir, dame a Cristo. Deseo yo, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, nada más deseo yo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Conozco a Cristo.
Siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. No creas que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. El universo brilla
leyes con poder, ¿quién me podría arrebatar la paz? Las tempestades no me alcanzarán, si estoy contigo tengo paz. Tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto
postrante, como otras madres que llevaron sus hijos al Señor. Ella lo trae hasta el altar y se lo entrega a Dios. He aquí otro hijo más, Señor. Manténlo en tu seguridad de este mundo cruel. Tómalo en tus brazos y no lo dejes ir. He aquí otro hijo más, Señor. El padre ve a su hija salir a pasear. No quiere preocuparse, pero ya tarde es. Y en la oscuridad se postra ante Dios y ofrece en silencio una oración y espera su llegar. He aquí otro hijo más, Señor. Manténlo en tu seguridad de este mundo cruel. Tómalo en tus brazos y no lo dejes ir. He aquí otro hijo más, Señor. Doquiera haya un niño, Dios, en peligro o en dolor, te pido por tu protección, ayúdale, Señor. He aquí otro hijo más, Señor. Manténlo en tu seguridad de este mundo cruel. Tómalo en tus brazos y no lo dejes ir. He aquí otro hijo más. He aquí otro hijo más. He aquí otro hijo más, Señor. He aquí otro hijo más, Señor. Puedes
siempre conmigo estaría. Quise un tiempo tu amor rechazar, mas hoy día vienes conmigo a morar. Soy tuyo, Jesús dice, ven de estas aguas, tú puedes beber la sed de tu alma, yo mitigaré. Te vi que llorabas en la oscuridad, con amor te recuerdo por mi muerte en la cruz. Cristo, te ofrezco mi vida y mi amor. Yo sé que sin ti no hay consolación. Cristo, tú abriste las puertas por mí y te canto y te alabo con todo mi ser.
Un feliz sábado tengan todos ustedes. Nuevamente estamos una vez más aquí para poder continuar con el estudio de la palabra de Dios. Realmente es una emoción el tener la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios y poder aprender cada día más. Y para empezar, vamos a entonar un himno. Y en este momento voy a mostrar el himno número 102 para que todos podamos cantar. A ver, solamente unos minutos mientras... Bueno, unos segundos, en realidad esto es rápido. Ahora sí, vamos a entonar el himno número 102. Y el número 102 lleva como título Cordero de Dios.
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana venimos ante ti porque, Señor, queremos en primer lugar agradecerte por todo lo que tú haces por nosotros. Queremos también pedir tu bendición y que ilumines nuestras mentes para poder entender y aceptar tu palabra. Acompáñanos ahora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es una alegría nuevamente estar un sábado más para poder estudiar la palabra de Dios. Deseo que todos ustedes hayan podido pasar una semana bendecida por Dios, aunque mientras estemos en este mundo siempre van a haber dificultades, pero al lado de Dios todas las situaciones difíciles se hacen más llevaderas. Algún día ya cuando estemos en la patria celestial, después que Cristo venga por segunda vez, vamos a poder disfrutar de esa paz plena. Mientras estemos aquí, vamos a tener paz en Cristo a pesar de las dificultades. Y el día de hoy vamos a continuar con el estudio que habíamos empezado hace 2 semanas. En realidad este es un estudio continuo que todas las semanas realizamos y cada vez vamos aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a continuar estudiando el tema de las festividades judías. Y para eso voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Ahí está. Ya, entonces, haciendo un pequeño repaso de lo que vimos el sábado pasado y también el antepasado, resulta de que el calendario judío estaba compuesto por 12 meses y en algunos años, como este calendario hebreo es un calendario lunisolar, entonces está relacionado a las fases de la luna y también al movimiento del sol. Entonces, en algunos años, este calendario tiene un mes adicional. ¿Por qué? Porque el calendario normal, el que ustedes están viendo en pantalla, que tiene 12 meses, resulta que no es como nuestro calendario que tiene 364 o 365 días, sino que tiene 353 y a veces 354 días. Ahora sí creo que se me va a escuchar mejor. Entonces, en base a este calendario solar y lunar, lunisolar, se llevan a cabo las festividades judías que Dios ordenó cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto. Las 7 principales se encuentran o se llevan a cabo a partir del primer mes, hasta el mes de Nisan, hasta llegar hasta la fiesta de los tabernáculos. Todas estas festividades, estas 7 festividades, Dios ordenó luego de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Y después se instauraron la fiesta de las luces o fiesta de la dedicación y la fiesta del Purim o fiesta del gozo. Ya ese es un resumen de lo que habíamos visto el sábado pasado y el sábado antepasado. ¿Qué más? Resulta que también durante el año habían 2 grandes cosechas y 2 grandes siembras. La siembra, una de las siembras empezaba en el otoño. En el otoño se sembraba cebada y se sembraba trigo. Luego de que pasaba el invierno, la semilla quedaba latente y luego en la primavera primero se cosechaba la cebada y después de 50 días se empezaba a cosechar el trigo.
Luego venía el verano, que era un verano árido, seco, y después del verano llegaba el otoño, y en el otoño se cosechaban las uvas y se cosechaban las aceitunas. Entonces, en aquella época habían dos grandes cosechas, en primavera y en otoño. Igual, la siembra se realizaba en otoño para el trigo y la cebada, y bueno, las aceitunas y las uvas empezaban a florecer en primavera, pasaba el otoño y pasaba el verano, y terminando el verano se cosechaban las uvas y las aceitunas. Ya básicamente así funcionaba el año de agricultura judío. Actualmente, desde hace ya algunas décadas, todos los meses hay cosecha, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora con el riego tecnificado y toda la tecnología, allá en Israel, ya no existe esa diferencia, ¿no? Que el invierno y el verano no había cosechas, ahora sí. Entonces, eso era lo que, en parte, de lo que habíamos visto la semana pasada. Ya, entonces, ahora las fiestas judías, como habíamos dicho, en el primer mes se llevaba a cabo, en el mes de Nisan, el 14 de Nisan, se llevaba a cabo la Pascua. Luego la Pascua venía al siguiente día, en el día 15 de Nisan, del primer mes del año judío. En ese día se llevaba a cabo la fiesta, la festividad de los panes sin levadura, que duraba 7 días. 7 días, desde el 15 de Nisan hasta el 21. Y el día 16 de Nisan empezaba la fiesta de las primicias, donde se presentaba una gavilla que previamente, el día 14 de Nisan, había sido marcada en un campo elegido, y esa gavilla se presentaba en el templo y era mecida ante Jehová. Y de ahí, 50 días después, se celebraba el Pentecostés. El Pentecostés era una fecha que caía al final de la siega de todos los granos. Es decir, cuando ya se empezaba a cosechar el trigo, y con esa cosecha terminaba la cosecha de todos los granos. ¿Qué representaba el Pentecostés? Representaba el reconocimiento de la dependencia del pueblo de Israel de Dios. Es decir, esa fiesta era en agradecimiento a Dios porque Dios había suplido todas las necesidades del pueblo. En esa fecha se presentaba una ofrenda que básicamente era 2 panes de flor de harina que eran cocidos con levadura. Y el sábado pasado habíamos mencionado que en la Pascua, que era el 14 de Nisan, al inicio de la fiesta de los panes ácimos, que duraba 7 días, y también al inicio de la fiesta de las primicias, nada debía ser cocinado con levadura. Y tampoco debería haber levadura en las casas. ¿Por qué? Porque la levadura representaba el pecado, o representa el pecado. ¿Ya? Entonces, hay que tener claro que en algunas, dependiendo del contexto, algunas figuras representan, en ese contexto representan algo, y en otro contexto podrían representar otra cosa. Ya en este contexto, la levadura representa el pecado. Y luego, en la fiesta del Pentecostés, se presentaban 2 panes de flor de harina, pero que habían sido cocidos con levadura.
Entonces la pregunta es, ¿y ahora por qué sí se permitía la levadura? Lo que pasaba es que el pan no es una creación directa de Dios. Dios crea el trigo, con el trigo se prepara el pan, pero quien hace la preparación es el hombre. Es una obra parcial del hombre. El hombre prepara el pan, el trigo, que fue creado por Dios, es usado por el hombre. Entonces es algo imperfecto. Por eso la levadura, ese pan se comía con levadura, porque significaba que era imperfecto. Pero de todas maneras, esa obra del hombre era presentada ante Dios. Es como cuando nosotros nos presentamos, somos imperfectos, pero la justicia de Cristo nos cubre y hace que seamos perfectos. No porque nosotros lo seamos, sino porque Cristo nos atribuye su justicia. Una vez que nos hemos arrepentido, Cristo nos cubre con su manto de justicia y somos considerados como si no tuviéramos pecado. ¿Qué otra cosa simboliza el Pentecostés? El Pentecostés simboliza el derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, cuando Cristo estuvo en esta tierra, Cristo ofreció que cuando Él se fuera al cielo, iba a enviar a alguien que lo iba a reemplazar. Y ese alguien no es un ser humano, sino era Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? En la realidad, ¿qué pasó? Cristo murió el 14 de Nisan. Permaneció en la tumba el 15 de Nisan, día sábado. Y al día siguiente, el primer día de la semana, Cristo resucitó. Justo en el día de las primicias. En la fiesta de las primicias, al inicio de la fiesta de las primicias. Y 50 días después era el Pentecostés, pero Cristo estuvo en esta tierra durante 40 días. En el día 40 Él ascendió al cielo y sus discípulos estaban maravillados que Cristo ya se iba y aparecieron dos ángeles que les dijeron: varones judíos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir, así vendrá. Entonces, luego ellos durante 10 días se reunieron en el aposento alto, juntamente con los hermanos, que eran casi un centenar. Y exactamente en el día 50, en el día de la fiesta del Pentecostés, Dios envía el Espíritu Santo. Entonces, y la pregunta es, ¿y eso? ¿Cómo es que podemos saber eso, no? Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hechos. En Hechos, capítulo 1, vamos a ver lo que escribe Lucas. Hechos fue escrito por Lucas. Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto, ¿quién lo dice? Lo dice Cristo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que aquí Cristo, antes de irse, les había ofrecido el derramamiento del Espíritu Santo. Luego, en el siguiente capítulo, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de que Cristo había resucitado. ¿Qué pasó? Todos estaban juntos, unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Parecía como que venía un huracán, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y esas lenguas qué eran? ¿Qué representaban?
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces el Espíritu Santo se posesionó de esas personas y esas personas empezaron a dar el mensaje a otras personas que no hablaban su idioma, pero sin previamente haber conocido el idioma. Todos aquellos que habían sido llenos del Espíritu Santo hablaban y las personas que hablaban otros idiomas los entendían. Entonces ese es el don de lenguas, de hablar en otras lenguas. Y fíjense, seguimos con la lectura. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Qué había pasado? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea que este es el verdadero don del Espíritu Santo. Que una persona que no conoce un idioma da el mensaje a personas extranjeras que hablan otras lenguas y esas otras personas las entienden. Entonces, ¿qué más pasó? Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Miren la cantidad de nacionalidades que habían: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, van 8, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, tanto como judíos prosélitos, cretenses y árabes, por lo menos 15 nacionalidades donde cada uno hablaba lenguas diferentes, y cuando la persona que había sido poseída por el Espíritu Santo hablaba, todos le entendían. Ese es el verdadero don del Espíritu Santo. No es hablar en una lengua que nadie entiende y después se desmayan y hacen otras cosas. Eso es muy común ahora en estos tiempos, decir de que la gente habla en lenguas y que ha sido poseída por el Espíritu Santo, cuando en realidad eso es algo satánico. Porque según lo que dice la Biblia, el que habla en lenguas habla a personas que hablan una lengua diferente, y no solo a un grupo, sino a de diferentes nacionalidades y de diferentes lenguas, y todos entienden. Entonces, finalmente dice, todos les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, el Pentecostés simboliza el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, si hacemos una comparación con el santuario, resulta que el Espíritu Santo, ya habíamos estudiado que está representado por el fuego, por esa luz que estaba en el lugar santo. El candelabro tenía 7 brazos en el lugar santo, tenía como combustible el aceite, y el aceite representa el Espíritu Santo, y el fuego, esa luz que emanaba al quemarse ese aceite, también representa el Espíritu Santo. Entonces, nosotros vemos aquí que las festividades judías, el año de agricultura judío y el santuario estaban íntimamente relacionados, tenían un significado. Todo lo que estaba en el santuario, todas las fiestas judías tenían un significado, tenían un objetivo. No simplemente eran fiestas que se celebraban por algún motivo, pero adicionalmente tenían un gran significado. Entonces
resulta que, en resumen, tenemos la Pascua, que era al inicio del año, e inmediatamente después la fiesta de los panes ácimos o de los panes sin levadura, luego la fiesta de las primicias, y luego de 50 días tenemos la fiesta del Pentecostés. Después resulta que después de algunos meses, en el mes séptimo del año, estas tres primeras fiestas se llevan a cabo en el mes de Nisán. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y las primicias en el mes de Nisán. 50 días después era el Pentecostés. Y en el mes séptimo, en el mes de Tishri, se llevaba a cabo la fiesta de las trompetas. Desde el primer día del mes hasta el día 10 se anunciaba el juicio. Durante 10 días se tocaban las trompetas para que todo el pueblo se preparara. Todo el pueblo se consagraba a Dios, hacía un examen personal, un examen de conciencia. Todos los pecados que aún no habían sido confesados, por algún motivo eran confesados, para que llegado el día de la expiación, que también era conocido como el día del juicio, en ese día Dios los aceptara a ellos, porque habían pedido perdón, ya habían sido perdonados y quedaban libres de pecado. Entonces, luego nosotros vemos de que después de al décimo día, después de esos 10 días, durante todos los días se tocaban las trompetas, el décimo día también, y ese décimo día era el día de la expiación, el día del gran juicio de Dios. También el décimo día se tocaban las trompetas, empezaba el servicio diario en el santuario, tal como se hacía todos los días, a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana. Terminaba ese servicio diario e inmediatamente después empezaba la expiación. Toda una ceremonia que nosotros ya en algún momento hemos estudiado. Hace 2 semanas, hace 3 semanas, nosotros hemos ya visto en detalle cómo es que se llevaba a cabo el día de la expiación. Y fíjense, nuevamente voy a mostrar aquí la diapositiva. Ahora estamos aquí, en el mes séptimo, en el mes de Tishri. Ya las otras fiestas habían pasado. El Pentecostés también ya había pasado. Y ahora estamos en el mes séptimo. 10 días habían sonado las trompetas. Y en el día 10 se había llevado a cabo la fiesta del Yom Kippur, o Día del Perdón, o Día del Juicio, donde todo el pueblo era perdonado. Aquellos que no habían confesado su pecado y no querían arrepentirse eran desterrados del pueblo de Israel. Y luego venía la fiesta de los tabernáculos. Entonces, también conocida como la fiesta de las cabañas. ¿Qué dice Levítico? Levítico 23, a partir del versículo 39. A los 15 días del mes séptimo, es decir, 5 días después de haberse llevado a cabo el día de la expiación, se llevaba a cabo la fiesta de las cabañas, o también conocida como la fiesta de los tabernáculos. A los 15 días de ese mes, del mes séptimo, del mes de Tishri, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. ¿Qué fruto de la tierra se llevaba a cabo en esta época?
O sea, ¿qué cosecha? A ver, regresemos para que puedan ubicarse. Fíjense. Habíamos dicho que en estos meses, partiendo de la fiesta de las primicias, primero se cosechaba la cebada y 50 días después se cosechaba el trigo. Y luego, en el mes séptimo, se llevaba a cabo la cosecha de las uvas y de las aceitunas. Ya, entonces, continuando con la lectura del versículo 39. Cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. O sea, en algunos lugares, cuando se habla de días de reposo, no se refiere específicamente al día sábado, sino se refiere que era un día especial. Y posteriormente Pablo, cuando habla de la anulación de la ley, se refiere a la anulación de la ley ceremonial, de estas leyes. No se refiere a la ley moral, a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. No se refiere a eso. Por eso en el mundo cristiano hay mucha confusión. Dicen, no, la ley ya fue abolida. Ya cuando Pablo dice, nadie os juzgue en días de reposo, ¿a qué se está refiriendo? No se está refiriendo al día sábado que está en la ley moral de Dios, sino se está refiriendo a estos días de reposo, que eran parte de las fiestas judías, o llamadas también grandes convocaciones, o convocaciones santas. Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo. Por eso ahora hay tanta confusión. La gran mayoría del mundo cristiano dice que la ley de Dios eso ya no tiene vigencia, ya no tiene aplicación, porque en el Nuevo Testamento, a partir de que Cristo murió, la ley ya no hay que cumplirla. No hay que cumplir la ley, definitivamente, pero esta ley, la ley ceremonial, porque cuando Cristo murió, todas las ceremonias que apuntaban a que algún día iba a venir Cristo a morir por nosotros se cumplieron. Por eso es que el velo del templo, cuando Cristo murió, se rasgó de arriba a abajo. Una mano invisible rasgó o rompió esa cortina. Ese velo se rompió de arriba a abajo. Era algo sobrenatural. Y se vio el lugar santísimo. Ya no tenía sentido en la tierra esas fiestas. Y a esa ley se refiere el apóstol Pablo. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían en esa fiesta de las cabañas o fiesta de los tabernáculos? Versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. ¿Y por qué se iban a regocijar? Porque ya habían sido perdonados. Justamente ya había sido llevado a cabo el día de la expiación, ese día de juicio. Y Dios había dado su juicio y todo el pueblo que se había arrepentido había sido perdonado. Versículo 41. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. O sea, esa fiesta de los tabernáculos duraba 7 días. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. O sea, ¿a qué se refiere con tabernáculos? En realidad, lo que ocurría era que en el versículo 40, ellos ya habían juntado ramas, habían juntado de diferentes árboles, de palmeras, de árboles frondosos, y se hacían cabañas temporales, fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén.
Y esas cabañas temporales eran habitadas por ellos durante 7 días y hacían fiesta. Versículo 41. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Es decir, también esta fiesta conmemoraba que los israelitas habían vivido en cabañas o en tiendas o carpas durante ese tiempo que duró el viaje de Egipto hacia la tierra prometida, hacia Jerusalén. Entonces, eso era lo que también recordaba esta fiesta de los tabernáculos. ¿Qué más? En Deuteronomio 16, a partir del versículo 12. Dios dice: y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en ese periodo se cosechaban las aceitunas y las uvas? Aquí está haciendo referencia a las uvas. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. En el lagar se pisan las uvas. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Es decir, todos deberían celebrar esas fiestas. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. ¿Por qué? Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Ese era el motivo. Por un lado, porque habían habitado en tiendas durante su tránsito por el desierto, luego que salieron de Egipto. Pero también porque Dios había bendecido el trabajo de los israelitas. Todo aquello que habían sembrado, Dios lo había multiplicado. Y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Entonces, resulta que de esa manera se llevaba a cabo la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas. Ahora, y la pregunta es, ¿y cómo se relaciona toda esa serie de fiestas, toda esa serie de siembras y cosechas que estaban relacionadas al año de agricultura del judío? ¿Cómo es que eso se relaciona con la historia de Israel? Entonces, para eso tenemos que remontarnos a Abraham. Dios llamó a Abraham. La semilla, en realidad, hablando del pueblo de Israel, la semilla se sembró con Abraham. Porque Dios le prometió a Abraham que a partir de su simiente, Dios bendeciría su simiente y haría una nación grande que no se podía contar, como la arena del mar. Y es así que Abraham representa en Abraham se siembra la semilla. Entonces, fíjense en Salmo 105. Dice: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto. ¿Cuál pacto? Del pacto que hizo con Abraham. De la palabra que mandó para 1000 generaciones. Y aquí está, en el versículo 9. Dice: la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac.
la estableció a Jacob por decreto. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, luego Dios a Jacob le cambió de nombre y le puso Israel. A Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y la pregunta es: ¿y cuándo se sembró esa semilla de Israel? Génesis 22:18. Dice: en tu simiente. ¿Qué es la simiente? En el caso de Abraham, la simiente de Abraham fue Isaac, fue su hijo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. O sea que el pacto era que Dios iba a bendecir a Abraham, a su simiente y a su descendencia, porque obedecían a la voz de Dios. Si ellos obedecían a la voz de Dios, siempre ese pacto iba a ser eterno. Pero llegado un momento, el pueblo de Israel creció y no obedecieron la voz de Dios. Durante siglos Dios trató siempre de atraer así al pueblo de Israel. A tal punto que mandó a su hijo. Pero su hijo fue rechazado. Lo crucificaron en la cruz del Calvario. Entonces, esa fue la indicación máxima de que Israel había rechazado el pacto que Dios había hecho con ellos. Y por lo tanto, como el pacto era condicional, no era un pacto incondicional, es decir, había que cumplir ciertas condiciones, entonces, como el pueblo de Israel no cumplió las condiciones, Dios siempre estuvo atrayendo al pueblo, atrayendo a las personas a que regresen a Él. Jesús dijo: quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. El pueblo de Israel no quiso estar bajo las alas de Dios. Desobedecieron su voz. Y finalmente, el pueblo judío como pueblo fue rechazado y el mensaje fue dado a todo el mundo, a los gentiles. El objetivo de Dios era que Israel sea el centro de bendición para toda la tierra. Y aquí lo tenemos, ¿no? Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese era el encargo especial que Dios le había dado al pueblo de Israel. Pero el pacto incluía que debían obedecer la voz de Dios. ¿Qué más? En el capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Serás bendición para quién? Para toda la tierra. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, ese era el objetivo, bendecir a todo el mundo a través de ese pueblo especial que le amaba y porque le amaba le obedecía. Pero llegado un momento, dejaron de amarle, ya no quisieron amarlo y por lo tanto tampoco lo obedecieron. Entonces, por ese motivo es que el pueblo de Israel ya a partir de la muerte de Cristo ya dejó de ser el pueblo elegido, el centro de bendición para toda la tierra. Ahora, se siembra la semilla con Abraham e Isaac. Y luego, fíjense, cuando las personas entraban al santuario, lo primero que había, el primer mueble que había, ¿cuál era? Era el altar del sacrificio.
Entonces, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac como prueba de su lealtad. Y Abraham decide sacrificar a Isaac. Y Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, o sea, el mismo Dios le dijo exactamente el lugar donde debía sacrificar a su hijo, construyendo primero un altar. Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, ¿qué significado tiene que lo haya sacrificado en ese lugar, en el monte Moria? Muchos años después, cuando se dedicó el templo, fíjense dónde se construyó. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, exactamente en el mismo lugar donde Abraham había construido ese altar y no había sacrificado a Isaac, porque Dios, justo en el momento que Abraham iba a realizar el sacrificio, es decir, iba a degollar a su hijo, en ese momento una voz del cielo lo detiene y le dice a Abraham: basta, has demostrado tu fidelidad. Y en lugar de su hijo encontraron providencialmente un carnero que fue sacrificado. Fíjense, cuando comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y fíjense, después del sacrificio de aquel día en que Abraham iba a sacrificar a Isaac, hasta casi el tiempo de la construcción del templo, Satanás se había posesionado de ese lugar. Durante siglos, los pueblos paganos habían tomado posesión del monte Moria. Sacrificaban a seres humanos, hacían sacrificios de animales inmundos. Satanás no quería dejar ese lugar porque Dios lo había preparado, y Satanás no quería que sea construido allí el centro de adoración para Dios. Pero llegó un momento, los israelitas tomaron posesión del monte Moria y construyeron el templo de Jehová. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Ya para terminar, en primer lugar, el año de agricultura judío, el santuario, los muebles del santuario, las fiestas judías tienen un significado. En el caso de la historia de Israel, la semilla que es sembrada significa el llamado que Dios hizo a Abraham, y a través de la semilla de Isaac, o sea, a través de la semilla de Abraham, que es Isaac, Dios bendijo a Abraham y multiplicó su descendencia. ¿Qué más? Nosotros también habíamos visto la semana pasada que se llevaba a cabo el festival de la dedicación del altar.
Entonces, también eso tiene relación con el altar que construyó Abraham para sacrificar a su hijo. Pero después, ¿qué pasó? Dios a Abraham le dio una profecía y le dijo, después que se siembre la semilla, es decir, después que tengas tu hijo y tengas descendencia, después que ese altar se había construido, iba a venir un tiempo de oscuridad, un tiempo de infertilidad. Así como la semilla se sembraba en otoño, la semilla venía un invierno en el cual había oscuridad, había muerte. La semilla quedaba latente. La semilla no había muerto, pero no, en los campos no se veía que había vida. Entonces, de esa misma forma, Dios le dijo a Abraham que iba a haber un periodo de oscuridad para el pueblo de Israel. Ese periodo de oscuridad fue 400 años de esclavitud del pueblo de Israel, durante el cual se olvidaron de todo lo que habían aprendido. Se olvidaron del sábado, se olvidaron de que eran un pueblo apartado por Dios para llevar la luz al mundo. Empezaron a adorar ídolos, empezaron a participar de fiestas paganas, comían carnes inmundas, lo que Dios había dicho que no debían comer. Entonces, el pueblo tuvo un gran periodo de oscuridad. Y fíjense, vamos a leer Éxodo capítulo 2 del versículo 23 al versículo 24. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. ¿Qué pasó? Que Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob, a su vez, tuvo 12 hijos. Hubo un tiempo de hambruna. Antes de ese tiempo de hambruna, José, que era el penúltimo hijo de Jacob, fue vendido a unos mercaderes que lo vendieron en Egipto. Providencialmente, José llega a ser el segundo después de Faraón. Y luego hace que toda su familia, su padre, sus hermanos, los hijos de sus hermanos, vayan a Egipto, porque había una época de escasez, no había comida. Y en Egipto sí, se habían preparado, tenían graneros, y toda la familia de José, o sea Jacob, con sus hijos, se fue a Egipto. Pero después resulta que el faraón murió. José también murió y ascendió un nuevo faraón y los hizo esclavos. Durante 400 años fueron esclavos. Entonces aquí el versículo 23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Egipto? 430 años. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, o sea, exactamente estuvieron 430 años en Egipto. En el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es decir, todos los israelitas. Eso Dios ya lo había profetizado. Versículo 13.
del Génesis 15. Entonces, antes, cuando Jehová le había hecho la promesa a Abraham de que su descendencia sería como la arena del mar, también le dijo: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces la pregunta es, en el versículo anterior, en los versículos anteriores hemos leído que estarían 430 años y aquí dice 400 años. La diferencia es que en los versículos anteriores se menciona que iban a estar en Egipto 430 años, pero en este versículo se indica que iban a ser esclavos 400 años. O sea, de esos 430 años, 400 años iban a ser esclavos y 430 iban a estar en Egipto. Entonces, ¿quién era el que los había hecho esclavos? Ezequiel. ¿Qué dice Ezequiel? Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. Y este término es un término muy importante porque posteriormente el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis habla del gran dragón, haciendo referencia a Egipto. Entonces, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, a él Dios se está dirigiendo. Dice: he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. O sea, Faraón se creía Dios. Ahora, en estas últimas épocas, ¿qué ser existe, qué persona existe que se cree Dios, que se hace pasar por el sustituto de Dios, por el vicario de Dios? Aquí el faraón no creía en Dios. Dice: mío es el Nilo, decía Faraón, pues yo lo hice. Entonces estaba atribuyéndose el poder de creación que solo le corresponde al Creador. En este tiempo final va a haber un poder que se atribuya esa prerrogativa y que en lugar del día que ha sido dedicado para acordarnos del Creador, va a imponer otro día, el primer día de la semana. Eso va a ocurrir pronto. ¿Qué más? Ya ahora sí para terminar. Después del invierno viene la primavera, ¿no? Naturalmente, pero haciendo énfasis en que la primera fiesta de la primavera era la Pascua. Entonces, esta fiesta de la Pascua también la hemos estudiado el sábado pasado y vamos a continuar estudiando cómo el santuario, cómo el año de agricultura judío está relacionado íntimamente con la historia de Israel. Y no solamente con la historia de Israel, sino con la vida de Cristo. Y no solo con la vida de Cristo, sino también con la iglesia cristiana. Tiene una relación directa. O sea, ese simbolismo tiene múltiples aplicaciones que calzan exactamente con cada una de estas aplicaciones. La historia de Israel, Cristo, la historia de la iglesia cristiana. Eso lo vamos a ver el próximo sábado. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Es mi deseo que todos podamos apropiarnos de este mensaje, de la palabra de Dios. Dios quiere mostrarnos el significado de todo aquello que Él ha ordenado. Y sobre todo, Dios quiere morar en cada uno de los corazones
nuestros, de nuestros hijos, de nuestros familiares, de todas las personas de este mundo. Pero depende de cada uno el aceptar a Dios en su corazón o rechazarlo. Entonces, quiero hacerte un llamado a ti, tú que estás viendo o que en algún momento posterior a este vas a ver este mensaje. Quiero hacerte un llamado para que aceptes a Cristo en tu corazón y decidas seguirle. Que Dios te bendiga a ti, que bendiga a tu familia y que tengas un feliz sábado y una feliz semana. Oremos. Señor, queremos agradecerte porque tú eres el creador, tú eres el sustentador que nos da el pan, no solo el pan material, sino el pan de vida, ese pan de vida que es Cristo. Queremos agradecerte por todo ello, Señor, y que tú mores en cada corazón, que tú abras nuestros ojos para que podamos ver tu verdad. Danos tu bendición en esta semana, ayúdanos en todos los problemas y dificultades que se presentan en este mundo y danos esa paz que solo tú puedes dar. Acompáñanos, Señor, guíanos y pedimos la bendición de tu Espíritu Santo para que more en nuestros corazones. Eso lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, ya llegamos al final. Agradecemos a Dios que todavía tenemos esta oportunidad de estudiar su palabra. Vendrán épocas en las cuales no tendremos acceso, no tendremos posibilidad de estudiar su palabra. Entonces, lo que nos va a quedar va a ser recordar todo aquello que hemos estudiado. Y el momento de estudiar es hoy. No es mañana, no es pasado, no es la próxima semana. No es cuando me recupere, cuando recupere mi salud. No, es ahora. Porque ahora Dios te llama. Y Dios quiere que tú aceptes ese mensaje, esa invitación que Él te hace. Finalmente deseo que tengan un feliz sábado, que pasen una bonita semana y los esperamos la próxima semana, el próximo sábado. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio de las festividades judías, de lo que significa en la historia de Israel, en la historia de la iglesia cristiana y cómo también estas figuras simbolizan la vida de Cristo. Entonces los esperamos el próximo sábado. Que Dios los bendiga.